¿Qué harías si te dijera que Dios ha decidido que las iglesias ya no son para ti? ¿Podrías aceptar esta verdad o te aferrarías a lo que siempre has conocido? Durante años hemos sido enseñados a creer que la única forma de acercarnos a Dios es dentro de un templo, siguiendo tradiciones y estructuras religiosas. Pero, ¿y si eso no fuera completamente cierto? ¿Y si Dios estuviera llamando a muchos de sus escogidos a algo más grande, más profundo y completamente fuera de los moldes convencionales? La Biblia nos muestra que los mayores siervos de Dios fueron llamados fuera de los templos, lejos de los sistemas religiosos de su tiempo. Moisés, Elías, Juan el Bautista e incluso Jesús predicaron y cumplieron su propósito más allá de las estructuras establecidas. Y ahora, Dios está haciendo lo mismo con muchos de sus hijos. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Eres uno de ellos? Si últimamente has sentido que algo en tu espíritu te dice que hay más, que no puedes conformarte con una fe basada en rutinas religiosas, entonces este mensaje es para ti. En este video vamos a revelar la verdad que muchos líderes religiosos no quieren que sepas. Vamos a examinar las Escrituras y descubrir qué significa realmente ser un escogido de Dios. ¿Es la iglesia un punto de llegada o simplemente un lugar de partida? ¿Es posible que la religión se haya convertido en una prisión para algunos creyentes? ¿Y cómo puedes saber si Dios te está llamando para algo mayor? Prepárate, porque lo que vamos a compartir puede transformar por completo tu forma de ver la fe. No te vayas, quédate hasta el final, porque hoy entenderás por qué Dios puede estar llamándote fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Y si este tema ya resuena contigo, déjame un comentario diciendo, quiero saber la verdad, y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Ahora presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu relación con Dios para siempre. Desde el principio, Dios ha separado a hombres y mujeres para cumplir propósitos específicos en el mundo. Ser un elegido no significa simplemente asistir a una iglesia o seguir rituales religiosos. La Biblia nos muestra que los grandes escogidos de Dios fueron llamados en momentos inesperados, lejos de los templos, fuera de las estructuras convencionales. David fue ungido mientras aún era un simple pastor de ovejas en el campo, sin haber pisado jamás un trono antes. 1 Samuel 16, 11, 13. Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, encontró su verdadera misión mientras viajaba a Damasco, siendo transformado por el mismo Jesucristo. Hechos 9, 3, 6. Cuando Dios elige a alguien, su propósito va más allá de las instituciones religiosas. Muchos se han sentido culpables por alejarse de la iglesia, pero la realidad es que Dios a veces permite ese distanciamiento para guiar a sus escogidos hacia un llamado más grande. Jesús mismo predicó más en las calles, en las casas y en las montañas que dentro del templo. En Juan 4, vemos cómo Jesús se detiene a hablar con la mujer samaritana junto al pozo, llevándole la verdad de Dios sin necesidad de un altar físico. Esto nos enseña que el verdadero llamado no se limita a un edificio, sino que es un estilo de vida guiado por el Espíritu Santo. Las iglesias han sido esenciales para la formación espiritual de muchas personas, pero también pueden convertirse en lugares de estancamiento si no hay un crecimiento genuino. No es raro encontrar creyentes que, después de años dentro de una congregación, sienten que su fe se ha vuelto monótona, carente de pasión y propósito. Esto sucede porque el verdadero propósito de un escogido de Dios no es solo asistir a reuniones, sino vivir la fe en cada aspecto de su vida. En Mateo 28, 19, 20, Jesús dio el mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones, lo que nos muestra que nuestra misión no debe estar confinada a 4 paredes.
Dios siempre ha utilizado a personas comunes para llevar a cabo sus planes extraordinarios. Moisés no fue llamado dentro de un templo, sino en medio de un desierto frente a una zarza ardiente. Éxodo 3:2-4. Gedeón estaba escondido cuando un ángel del Señor lo llamó para liberar a Israel. Jueces 6:11-14. María, la madre de Jesús, fue visitada por el ángel Gabriel en su hogar, no en un santuario. Lucas 1:26-38. Todos estos ejemplos nos revelan una verdad innegable. Dios llama a sus escogidos donde menos se lo esperan, y sus planes trascienden cualquier estructura humana. Si últimamente has sentido que tu relación con Dios te está empujando a algo mayor, no ignores ese sentimiento. Podría ser que el Espíritu Santo esté despertando en ti un llamado más grande, una misión que no encaja en los moldes tradicionales. La fe no se trata de encajar en sistemas, sino de seguir la voz de Dios donde quiera que Él te guíe. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia deja de ser un lugar de crecimiento y se convierte en una prisión espiritual? Esto es algo que exploraremos en el siguiente punto. Muchas personas creen que seguir a Dios significa adherirse a una serie de normas y rituales impuestos por la religión. Pero, ¿qué pasa cuando estas reglas dejan de acercarte a Dios y comienzan a alejarte de la verdadera fe? Jesús mismo confrontó esta realidad cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo 15:8-9. Aquí, Jesús no criticaba la devoción a Dios, sino la manera en que las tradiciones humanas se habían convertido en una carga, separando a las personas de una relación genuina con el Padre. La historia nos muestra que muchas veces las estructuras religiosas han limitado más de lo que han liberado. En tiempos de Jesús, los fariseos imponían normas estrictas que no estaban en la Biblia, cargando a la gente con pesadas obligaciones que ellos mismos no cumplían. Mateo 23:4. Jesús rompió con esos esquemas al sanar en el día de reposo, hablar con pecadores y mostrar que la fe verdadera va más allá de la apariencia religiosa. Hoy en día no es diferente. Hay iglesias que, en lugar de guiar a las personas hacia la libertad en Cristo, las encierran en una jaula de dogmas, donde el temor y la culpa se convierten en el centro de la fe, en lugar del amor y la gracia de Dios. Ser cristiano no es vivir bajo un peso de reglas humanas, sino seguir a Jesucristo con un corazón sincero. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando escribió: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Efesios 2:8-9. Si la salvación no depende de rituales o instituciones, entonces, ¿por qué tantos creen que la iglesia es el único camino para acercarse a Dios? No se trata de rechazar la iglesia, sino de entender que la verdadera fe no está en el cumplimiento de normas, sino en una relación viva y auténtica con el Creador. Si una persona se siente culpable cada vez que falta a un culto, pero no siente esa misma culpa cuando no ora o no busca a Dios en su vida diaria, entonces la religión ha tomado el lugar de la verdadera fe. Dios no está buscando personas que simplemente ocupen un banco en la iglesia, sino corazones rendidos a Él. En Juan 4:23, Jesús dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». La verdadera adoración no está limitada a un edificio o a una rutina religiosa, sino que nace de una relación personal con Dios. Si alguna vez has sentido que la religión te ha alejado más de Dios de lo que te ha acercado, es posible que estés siendo llamado a algo mayor. Dios no quiere que te quedes atrapado en estructuras que limitan tu fe, sino que vivas una relación real con Él, llena de propósito y transformación.
Pero, ¿qué significa este llamado a salir de las estructuras religiosas? ¿Cómo saber? Si Dios está guiándote en esa dirección, esto es lo que veremos en el próximo punto. Dios nunca ha estado limitado por edificios o estructuras humanas. Desde el principio, su llamado ha sido para que su pueblo sea luz en medio del mundo, no solo dentro de las 4 paredes de un templo. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo 5:14. Si la iglesia fuera el único lugar donde Dios actúa, entonces, ¿qué pasa con los millones de personas que nunca han pisado un templo? Dios está llamando a muchos a salir de las estructuras religiosas para llevar su luz a lugares donde la iglesia institucional no llega. A lo largo de la Biblia vemos que los grandes hombres y mujeres de Dios cumplieron su propósito fuera de los templos. Moisés fue llamado en el desierto, lejos de Egipto y de sus costumbres religiosas. Éxodo 3:1-4. Elías fue alimentado por cuervos en un arroyo mientras huía de la persecución. Primera Reyes 17:2-6. Incluso los discípulos de Jesús fueron enviados a predicar de casa en casa sin depender de una institución fija. Dios nunca ha estado confinado a un solo lugar, y cuando llama a alguien, lo hace para impactar más allá de lo convencional. Muchas personas sienten un vacío espiritual dentro de sus iglesias, pero temen salir porque han sido enseñadas a creer que fuera de la estructura religiosa no hay propósito ni comunión con Dios. Pero la verdad es que la presencia de Dios no se limita a un edificio. En Hechos 7:48, Esteban, antes de ser apedreado, proclamó una verdad poderosa: el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Esto no significa que las iglesias sean innecesarias, sino que Dios puede actuar en cualquier lugar y llamar a sus escogidos a misiones que van más allá de una congregación. Salir de las estructuras religiosas no es rechazar la fe, sino profundizar en una relación más auténtica con Dios. Algunos han sentido que ya no encajan en sus iglesias porque Dios los está empujando a algo más grande. Puede ser un ministerio fuera de las paredes del templo, un llamado a evangelizar en las calles, en el trabajo o en las redes sociales. Puede ser una nueva forma de servir a Dios que no se ajusta a los moldes tradicionales. Si sientes que Dios te está moviendo en esta dirección, no ignores su voz, porque cuando Dios llama, lo hace con un propósito eterno. Pero, ¿cómo saber si este llamado es realmente de Dios y no solo una sensación personal? ¿Cuáles son las señales de que Dios quiere usarte fuera de la iglesia tradicional? Esto es lo que exploraremos en el siguiente punto. La iglesia siempre ha sido un lugar de enseñanza, comunión y crecimiento espiritual, pero nunca fue diseñada para ser el destino final de la fe. Jesús no llamó a sus discípulos para que permanecieran encerrados en un edificio, sino para que fueran al mundo y llevaran el mensaje del Evangelio. En Mateo 28:19, el mandato es claro: «Id y haced discípulos a todas las naciones». La iglesia es un punto de partida, un lugar de equipamiento, pero la verdadera misión ocurre fuera de sus paredes, en la vida diaria, en los hogares, en el trabajo y en cada interacción con el prójimo. El Espíritu Santo guía a cada escogido, más allá de la comodidad de una rutina religiosa. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no tenía templos como los conocemos hoy. Los creyentes se reunían en casas, compartían el pan y llevaban el mensaje de Jesucristo a las calles. Hechos 2:46-47. Esta dinámica permitía que el Evangelio se extendiera de manera poderosa. Hoy, muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que la iglesia es el único lugar donde Dios se mueve, cuando en realidad cada persona es un templo del Espíritu Santo.
1 Corintios 6:19. Y la presencia de Dios va con ellos a donde quiera que vayan. Si la iglesia se convierte en el único foco de la fe, existe el riesgo de que los creyentes se estanquen y pierdan la verdadera misión. Es fácil asistir a los cultos, cantar alabanzas y escuchar sermones semana tras semana sin realmente llevar ese conocimiento a la práctica. Pero la fe sin acción está muerta. Santiago 2:26. No basta con escuchar la palabra, es necesario vivirla en cada área de la vida. Dios nos llama a ser luz en medio del mundo, no solo dentro del templo. Si nuestra fe no impacta a quienes nos rodean, entonces nos estamos perdiendo el propósito real. Esto no significa que la iglesia sea innecesaria, sino que debe ser vista como un centro de entrenamiento, no como un refugio permanente. Así como un soldado no se alista en el ejército para quedarse en la base, un cristiano no debe limitarse solo a la iglesia. Jesús envió a sus discípulos a sanar enfermos, a liberar a los oprimidos y a predicar el reino de Dios en todos los rincones. Si Dios está despertando en ti un anhelo por algo más, tal vez sea el momento de salir de la zona de confort y permitir que Él te use en formas inesperadas. Pero, ¿cómo saber si realmente estás siendo llamado para un propósito más grande? ¿Cuáles son los signos de que Dios quiere llevarte más allá de la iglesia tradicional? Eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente punto. Dios siempre ha hablado a sus escogidos de manera clara y directa, pero muchas veces el ruido de la rutina religiosa nos impide escuchar su voz. Cuando Dios llama a alguien para un propósito mayor, comienza a sembrar inquietudes en su corazón. ¿Alguna vez has sentido que las estructuras tradicionales ya no te llenan espiritualmente, que hay algo más allá de lo que has conocido hasta ahora? Estas pueden ser señales de que Dios está preparando algo nuevo en tu vida. En Jeremías 33:3, el Señor nos dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios no es un Dios de estancamiento, sino de crecimiento. Y si sientes que tu espíritu está despertando para algo mayor, es porque Él te está guiando. Una de las señales más evidentes de que Dios está llamándote a algo más grande es el sentimiento de insatisfacción con la rutina religiosa. No porque la iglesia sea innecesaria, sino porque sientes que tu relación con Dios está siendo limitada. Muchos creyentes experimentan esto cuando comienzan a ver que su fe se ha convertido en costumbre y no en una experiencia viva. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores no están atados a un lugar físico, sino que adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Si en tu corazón sientes que hay un llamado más allá de las cuatro paredes, es porque Dios está despertando en ti un propósito que no encaja en moldes tradicionales. Otro signo de un llamado mayor es el deseo de impactar al mundo de una forma diferente. Dios no nos creó para ser espectadores, sino para ser agentes de transformación. En Hechos 1:8, Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y seríamos testigos en todo el mundo. Si en tu interior hay un anhelo profundo de marcar la diferencia, de llevar la luz de Dios a lugares donde la religión no ha llegado, no ignores esa voz. Puede ser que Dios te esté mostrando que tu misión no está dentro de una iglesia, sino en las calles, en los medios digitales, en el ámbito profesional o en tu propia comunidad. También es común que Dios confirme su llamado a través de experiencias y pruebas. Muchas veces Él nos saca de nuestra zona de confort para enseñarnos a depender solo de Él. Moisés no entendió su propósito hasta que fue llevado al desierto. Éxodo 3:1-4. José tuvo que pasar por la traición y la cárcel antes de ser elevado a su posición de autoridad. Génesis 41:39-41.
Si últimamente sientes que las circunstancias están moviéndote en una dirección inesperada, tal vez sea porque Dios te está preparando para algo mayor. Él siempre nos prueba antes de llevarnos a una nueva dimensión de propósito. Si en este momento sientes que Dios te está llamando, no temas. No significa que debas dejar todo de inmediato, pero sí que debes buscar su dirección. Ora, ayuna y pide confirmación en la palabra. Dios nunca deja a sus escogidos sin guía. Y recuerda, la verdadera fe no se trata de seguir estructuras humanas, sino de seguir la voz de Dios. Pero ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? ¿Cómo empezar a vivir este llamado sin miedo? Eso es lo que veremos en el siguiente punto. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a sus escogidos a vivir una fe auténtica, más allá de estructuras religiosas. La iglesia puede ser un punto de fortalecimiento, pero nunca debe convertirse en una prisión espiritual. Jesús no vino a establecer una religión rígida, sino a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En Mateo 22:37, Él nos recordó el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Esto significa que la verdadera fe no depende de un templo físico, sino de un compromiso real con Dios en cada aspecto de la vida. Si en tu corazón sientes que Dios te está llamando a algo más grande, no ignores esa voz. Puede que hayas pasado años dentro de una iglesia, sintiéndote cómodo en la rutina, pero llega un momento en que Dios nos sacude y nos impulsa a crecer. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Génesis 12:1. Pedro dejó sus redes para seguir a Jesús. Mateo 4:19-20. Pablo tuvo que desprenderse de su antigua forma de pensar para cumplir su misión. Filipenses 3:8. Dios no llama a la comodidad, sino a la transformación. Seguir a Dios de verdad significa estar dispuesto a obedecerle incluso cuando su llamado nos lleva fuera de nuestra zona de confort. La fe no es solo asistir a un templo, es ser luz en el mundo. Si Dios te ha estado inquietando con el deseo de hacer algo más por su reino, no dudes en buscar su dirección. No se trata de abandonar la iglesia sin propósito, sino de entender que la misión es mucho más grande que un edificio. Dios está levantando una generación de creyentes que no temen salir a las calles, hablar de su amor en sus trabajos, usar las redes sociales para expandir el evangelio y vivir la fe en todo momento. La pregunta final es: ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y seguir el propósito que Él tiene para ti? No todos serán llamados a salir de la iglesia tradicional, pero si sientes que Dios te está moviendo a algo diferente, ora y pide confirmación. La fe verdadera no se mide por la asistencia a un lugar, sino por la profundidad de tu relación con Dios. No tengas miedo de dar pasos de fe. La historia está llena de hombres y mujeres que fueron usados por Dios cuando decidieron obedecer su llamado, aunque no encajara en lo convencional. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, es porque Dios está hablando contigo. No lo ignores, búscalo, ora y pídele que te muestre el siguiente paso. Y recuerda, la iglesia puede ser un punto de partida, pero el verdadero destino es vivir la fe en cada aspecto de tu vida. No te quedes con la duda. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Estás preparado para descubrirlo? Ahora que has escuchado esta verdad, la pregunta es: ¿qué harás con ella? Dios está moviendo a sus escogidos, sacándolos de estructuras que han limitado su fe y llevándolos a un nivel más profundo de relación con Él. Tal vez este mensaje resonó en tu corazón porque el Espíritu Santo te está inquietando, porque sientes que hay algo más, algo que va más allá de la rutina religiosa. No ignores esa voz. Quiero saber tu opinión.
¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a algo más grande fuera de la iglesia tradicional? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Déjamelo en los comentarios, estaré leyéndolos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual. Y antes de irte, mira el video que aparece en pantalla ahora mismo, porque ahí revelamos otra verdad que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la fe. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.